Que nos cuesta mucho trabajo traer a todas estas personalidades el día de hoy aquí a Guadalajara para que platiquen con ustedes, así es que los invito a que los aprovechen, a que les pregunten muchas cosas, aunque los van a ver en el Diplomado Internacional de Franquicias, no es lo mismo tenerlos aquí en vivo y en directo, así es que sean todos bienvenidos a preguntar mucho. Y el segundo objetivo es repartir tarjetas. El segundo objetivo es, el día de hoy tenemos que salir todos con un cliente nuevo, ¿no? Tenemos que hacer mucho networking, tenemos que hacer, como decíamos, camaradería, tenemos que hacer sociedades, y los invito a todos a que pregunten mucho, pero también a que hagamos muchos negocios. El día de hoy tenemos que salir todos con un cliente nuevo, así es que se vale preguntar. Ahí están todos los franquiciantes, ahí está, estoy viendo al señor Becerra, aquí está el señor De Paul, que por supuesto, hoy vengo en traje de Paul, por supuesto. Pregúntenles cosas, porque a eso venimos, a hacer networking, a conocer el modelo de franquicias y a hacer negocios. Así es que tengo el honor y el orgullo de que la charla inaugural de este seminario está a cargo de un gran amigo, un profesional al cual respeto mucho, un profesional, un líder en la materia y una referencia sin duda alguna en temas de propiedad intelectual y franquicias en México y en Latinoamérica. El doctor Mauricio Jalife, socio del Instituto Latinoamericano de la Franquicia, con una gran trayectoria en el tema de las franquicias y propiedad intelectual. Un gran amigo, y gracias por estar con nosotros el día de hoy, doctor Mauricio Jalife, para que nos digas tu visión de lo que sigue para las franquicias, y damos por iniciado nuestro seminario Franquiciando desde las Trincheras. Les pido un fuerte aplauso para el doctor Mauricio Jalife. Gracias, querido George. Bueno, pues siempre un gusto enorme estar en algún evento del Instituto Latinoamericano de la Franquicia. Ha sido una aventura pues espectacular ir en este viaje con el timón de Jorgito Valencia, queridísimo amigo mío y al que siempre le agradezco mucho invitarme, tenerme en cuenta, platicar todas estas ideas de este tema que nos apasiona. A nuestra querida Gaby Zavala, también pues un entusiasta y una conocedora experta del tema de franquicias, y siempre pues la realidad es que maravilloso poder platicar con ellos y con todo el grupo de especialistas y con franquiciantes, ¿no? Evidentemente, y ahora, bueno, pues con los expertos de otros países de Latinoamérica y otras partes del mundo, lo cual pues le añade ingredientes al asunto. Y además, bueno, estar en la Universidad Panamericana, a la que pues le agradecemos mucho que nos reciba en este extraordinario lugar. En realidad, pues sí, nos dicen que nos sintamos como en nuestra casa. Yo sí me siento como en mi casa porque, bueno, pues he dado clases en la Panamericana durante 30 años y además pues soy egresado de la especialidad de la UP en materia de propiedad intelectual, así es que sí, como en mi casa me siento absolutamente. Este tema de cultura en materia de franquicias es un tema que se ha venido, yo les diría, como forjando solo, me parece, en el sentido de que a lo largo de las experiencias profesionales, a lo largo de todos estos años de recibir gente en nuestra sala de juntas para hablar de estos temas, pues a veces vienen franquiciantes a platicarnos alguna problemática que enfrentan con sus franquiciatarios, y a veces es exactamente lo contrario, franquiciatarios que nos vienen a relatar qué es lo que está pasando con la franquicia que compraron, que eventualmente no está funcionando del todo. Claro, también a veces las reuniones son no necesariamente porque hay problemas detrás, sino porque es alguna franquicia que está teniendo un éxito importante o está buscando nuevos mercados, está buscando expansión y sencillamente pues se buscan alternativas para potenciar ese crecimiento. Pero bueno, hablando de cultura de franquicias, pues yo diría hay que abordar cuál es esta problemática que eventualmente se genera, yo diría desde el origen mismo de las decisiones que nos llevan a convertirnos en una franquicia como negocios que eventualmente vemos esta línea de acción para nuestra expansión, o empresarios o emprendedores que consideramos que las franquicias pueden representar una alternativa viable para nuestra realización personal, ¿no? Constantemente, digamos, el eslogan tradicional histórico de las franquicias es que a través de este modelo, como emprendedores, podemos alcanzar independencia financiera y podemos tener independencia laboral, ¿no? Podemos ya no tener un jefe
y podemos generar nosotros nuestros propios recursos a partir de la explotación de un modelo de negocio que es puesto a nuestra disposición y que presuntamente está probado. Y utilizo pues con toda diligencia la palabra presuntamente porque es uno de los elementos que inevitablemente se deben desterrar. Cuando empezó el tema de franquicias en México, en los inicios de los años 90, aunque los primeros ejercicios de franquicias se dieron en los fines de los 80, pero digamos ya de una manera con soporte legal y con una legislación que ya definía lo que era un contrato de franquicia a principios de los 90, pues empezó una expectativa enorme, empezó a crecer una burbuja muy importante en este tema de franquicias. De pronto empezaron a venir marcas de muchas partes del mundo, particularmente de Estados Unidos y de España, a ofrecer franquicias a través de figuras como franquiciatarios maestros, que pues era una persona que eventualmente se acercaba a una marca en Estados Unidos y le decía, bueno, tú tienes franquicias en Estados Unidos, yo te compro el territorio de México para yo poder administrar esta marca en México, vendiéndola a quienes estén interesados en un territorio. Y esos franquiciatarios maestros venían a México y eventualmente empezaban a vender franquicias que la mayor parte de las veces pues, resultaron en un absoluto fracaso, ¿no? Nos tocó ver pues, litigios de muchos años, resultado de la improvisación de muchas de estas marcas en haber pues, iniciado un proceso de franquiciamiento en México sin tener los debidos soportes, ni en la parte legal, ni en la parte administrativa, no tenían la plataforma necesaria para capacitar, no tenían asistencia técnica, en fin, improvisación absoluta. Yo creo que hacia mediados de los 90 más o menos empezó a dar la inserción de las marcas mexicanas en este mercado. Muchas franquicias mexicanas empezaron a adaptar y a desarrollar conceptos propios y pues casualmente empezaron a tener mucho éxito. Y al mismo tiempo, marcas de origen extranjero, las importantes del sector, las grandes marcas, empezaron a acercar al mercado mexicano ya con la idea de hacer un proceso de tropicalización real, de adaptación al mercado mexicano, de conquista de los consumidores y de crecimiento real y sostenido de sus redes de franquicia. En esas épocas empezaron las ferias de franquicia, que eran, pues digamos, el instrumento de promoción, de divulgación, de difusión y de negociación más directo con los consumidores, con los interesados, con los inversionistas. Las primeras ferias de franquicias en la Ciudad de México, ¿no? Que llamaron poderosamente la atención. Todos asistíamos, pues en estricto sentido, a ver qué había en el sector, quiénes estaban ofreciendo franquicias, qué consultores estaban empezando a operar, qué precios estaban vigentes, etcétera, ¿no? Buscando, pues como todos, oportunidades de negocio. Y nos tocó ver muchos casos en la oficina de franquiciatarios o gente que se había acercado a una feria de franquicias y que había salido, créanmelo o no, habían salido de la feria con un contrato firmado. Y decíamos, pero ¿cómo es posible? O sea, te acercaste a un stand de una marca, como los que tenemos aquí afuera, platicaste con el promotor, con el representante y te convenció y ahorita ya tienes firmado un contrato de franquicias de 50 páginas. O sea, ¿es real esto que está pasando? Era real. Eso sucedía en México y sucedía constantemente y en otras partes del mundo, pues como un resultado al final de este virtuosismo a veces, de esta habilidad vendedora, de convencer a alguien de que esa es una buena inversión. Este es un sector en el que a lo largo del tiempo pues hemos ido encontrando algunos incentivos perversos, vamos a llamarlo de esta manera, a veces en la venta de franquicias. Algunos incentivos perversos que les platico. Uno, el mismo consultor que analiza una empresa para determinar si puede desarrollar franquicias es el mismo que la desarrolla, ¿no? Ese es un primer problema de conflicto de interés desde nuestro punto de vista, porque pues normalmente el que va a desarrollar la franquicia tiene interés en que ese negocio que está analizando sea elegible. Y honestamente, pues a lo largo de la vida lo que hemos visto es que hay negocios que simple y sencillamente no son franquiciables. Hay determinadas características, a veces cierta ubicación, cierto tipo de operación que no permite que pueda ser replicada, que no permite transmitir el talento a veces de un operador, un estilista con unas habilidades notables
que no logra replicar, estandarizar y transmitir ese know-how a terceros porque es una habilidad innata, ¿no? Por ejemplo. Y como ese pueden haber muchísimos casos. Me acuerdo pues un caso de una dulcería que tenía muy buenas ganancias, solo que tenía dos características. Empezó a dar franquicias y las franquicias simplemente no funcionaban. A pesar de que vendían bien, vamos a decirlo así, desplazaban producto, pues en el momento de las cuentas simplemente no había una utilidad, digamos, suficiente como para el franquiciatario. Cuando se hizo la revisión del modelo, llegamos a la conclusión de que las ventajas competitivas que tenía el negocio de origen, pues no eran trasladables a terceros. ¿Por qué? Bueno, primero porque no pagaban impuestos, ¿no? En el momento en el que el negocio se formalizó, que los franquiciatarios formaron una compañía y que evidentemente empezaron a pagar impuestos, pues resulta que parte de la utilidad que tenía el negocio de origen pasaba por el lado de que simplemente no estaban dados de alta y consecuentemente se guardaban el dinero de manera directa. Y el otro gran atributo que tenía el negocio original es que estaba a la mitad de la Merced, en la Ciudad de México. Es decir, tenía un mercado cautivo de miles de peatones que circulaban enfrente del negocio y que, pues consecuentemente, generaban una venta que de ninguna manera un franquiciatario podía igualar, ¿no? Es decir, condiciones muy particulares que simple y llanamente no eran trasladables a un tercero. Además de que no tenían una marca suficientemente posicionada, en fin. Ese es uno de los incentivos perversos. Llegamos como consultores a platicar con un cliente y pues normalmente estamos influidos por el tema de yo te voy a decir que sí es viable tu franquicia y yo te voy a desarrollar la franquicia. Y más aún, yo la voy a comercializar. Y a veces en esta parte de comercialización pues resulta que pues si hemos dicho previamente que esta es una gran idea franquiciable, hemos desarrollado un producto que es esta franquicia que vamos a comercializar, pues ahora la tenemos que comercializar. Pero además, resulta que en la empresa desarrolladora de franquicias, pues se ha dispuesto un plan de negocios en donde tenemos que alcanzar una venta mínima de determinado número de unidades en el primer año, en el segundo año, en el tercer año. Y hay un director de comercialización cuyo puesto depende de vender ese número de franquicias. Y entonces resulta que lo que pasa es que ese director de comercialización que de pronto se encuentra con 3 inversionistas que a lo mejor no cumplen cabalmente con el perfil de franquiciatario. ¿A qué nos referimos con eso? Las características que se definen a lo largo del proceso de desarrollo de la franquicia que debe tener el inversionista para poder adquirir una franquicia, ¿no? Determinada edad, determinado perfil, determinado dinero, determinado tiempo libre, etcétera, etcétera, etcétera. Pues resulta que aunque no cumpla ese franquiciatario, es que es el primo del tío del dueño, es que es el amigo de no sé quién, etcétera, y además, pues ya colocamos las franquicias que aumentan el número que me permiten cumplir con la cuota, bueno, pues entonces venderemos la franquicia y apostándole a que eventualmente funcione. Es decir, el propio franquiciante traiciona el perfil que él mismo ha definido, los requisitos y las condiciones que ha definido en el desarrollo de la propia franquicia y empieza a colocar unidades que no responden a esas condiciones particulares que se requieren para que esa franquicia pueda tener crecimiento. Llega el franquiciatario o el interesado al stand de la feria y pues el promotor lo convence de que hay muy pocos territorios disponibles, de que ya hay otros interesados en la ubicación que él necesita y que por lo tanto pues le debe trasladar algún anticipo con objeto de apartar ese lugar, ese territorio, que no se lo vayan a ganar porque eso puede pasar y ya está de alguna manera comprometido el interesado sin haber hecho absolutamente ningún tipo de análisis. En el 2006, ante los estrepitosos fracasos de múltiples franquicias a lo largo de los 90s, bajo estas circunstancias, se decidió que finalmente era necesario hacer una reforma en la ley. De hecho, pues nada más teníamos propiamente en la ley una definición de qué era una franquicia, pero no teníamos una regulación aplicable al tema, ¿no? Bueno, en el 2006 se desarrolló un concepto en una reforma malograda, pero esa parte, digamos, es rescatable, que se llama la necesidad de contar como franquiciante con una circular de oferta de franquicia, que significa yo le debo transmitir al interesado
toda la información que debes saber respecto del contrato y el modelo antes de la firma. Y tienen que transcurrir un mínimo de 30 días hábiles entre la entrega de la información y la firma del contrato de franquicia. No podemos firmar antes de ese proceso, antes de ese tiempo. ¿Para qué? Pues para que el interesado pueda consultar, negociar, hacer cuentas, entender exactamente a qué se está metiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tener un tiempo de calma que las partes se dan para que también el franquiciante pueda evaluar al franquiciatario correctamente. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Cumple o no con el perfil? ¿Cuenta o no con los recursos? Típico problema de inicio de una franquicia: la falta de información en cuanto a el costo de la operación. Vamos a una feria de franquicias, preguntamos el precio, algunas lo tienen explícito. Costo de la franquicia, $20,000. Y hacemos cuentas y decimos, pues me alcanza, tengo $20,000, compro la franquicia. Bueno, sí, nada más que te falta todavía rentar el local, te falta adecuar el local, te falta equipar el local, te falta capital de trabajo, te falta el primer inventario, te falta, hasta la inauguración. Y luego, pues un tiempo para esperar la curva, digamos, de desempeño del negocio para llegar al punto de equilibrio, ¿no? Bueno, pues todo eso a veces simplemente se ignora o no se pregunta o no se sabe cuando se firman los contratos de franquicia. Y a veces se trata de información que está muy oculta en los contratos, de tal manera que es necesario hacer una revisión especializada, yo diría, con objeto de darse cuenta exactamente de qué implica y qué obligaciones estamos asumiendo. Un primer error que yo diría hemos detectado en esta falta de cultura en materia de franquicias en el pasado es que con la emoción, vamos a decir, con el entusiasmo que prevalece de parte de un emprendedor nuevo, de que va a tener un negocio propio, de que va a generar recursos suficientes, de que se va a independizar, etcétera, pues se pasan por alto. La realidad es que muchos temas que son absolutamente relevantes, como una serie de obligaciones que están previstas en el contrato y que bajo el argumento de esto es un tema de los abogados, pero eso no le hagas caso, a veces las pasamos por alto, o la mayor parte de las veces lo pasamos por alto. ¿Y saben qué hacemos los abogados? Cuando se presenta un problema, lo primero que hacemos es preguntar por el contrato, revisar el contrato, ir revisando una por una las obligaciones de la contraparte para preguntar si las cumplió o las incumplió. Y si las incumplió, pues entonces iremos poniendo tachecitas para en la demanda que formulemos o en la negociación hacerle ver que fueron incumplidas. Y cuando nos diga el franquiciatario, pues es que eso nunca me lo exigieron, a mí nunca me dijeron que necesitaba una póliza de seguro para el local, a mí nunca me dijeron que debía hacer un depósito de tal tipo, nunca me dijeron que tenía que rendir un informe. No, sí te lo dijeron, el contrato lo preveía, bueno, pero nunca se puso en práctica. No importa. No importa. Hay un tema fundamental en materia legal. En México prevalece una forma de interpretación de los contratos que se define como pacta sunt servanda. Este es un latinajo bastante odioso, pero que significa que las partes tienen que estar a la letra del contrato. El contrato es la ley entre las partes. Antes de ver qué dice la ley, hay que ver qué dice el contrato. Y si el contrato determina una solución en particular, un escenario en particular, una consecuencia o una penalidad, aplicaremos el contrato, por más injusta que parezca, por más desproporcionado que pueda ser. No hay contrato de franquicia, prácticamente se los diría así, que no prevea penas convencionales muy severas para aquel que decide terminar el contrato antes de tiempo. Por ejemplo, firmamos un contrato a 10 años. Oye, pero llevo 3 años y el negocio no funciona. Pues me da muchísima pena, pero tienes que seguir operando. Oye, pero estamos perdiendo dinero. Pues busca alguna alternativa, traspásala, busca otra ubicación, a lo mejor te la autorizo, a lo mejor no, a lo mejor te autorizo traspasar, a lo mejor no, yo como franquiciante, pero de momento tienes que seguir operando, aunque esté perdiendo dinero, aunque estés perdiendo dinero. Sí, así, porque de lo contrario, si cierras, pues hay una pena convencional de determinado monto que tendré que aplicarte. Oye, pero es que era tu obligación que la franquicia funcionara. No, no era mi obligación. Uno de los errores, yo creo que más
graves, más evidentes, más comunes en la materia, es que un franquiciatario piense, suponga, asuma que la franquicia es segura en su operación, en sus resultados. La realidad es que hay muchísimas marcas, yo veo aquí muchísimas marcas que tienen absoluta responsabilidad y profesionalismo para ofrecer franquicias, que saben la seriedad de un negocio de este tipo. Hay por ahí una estadística, una vieja estadística que establece que para muchos emprendedores el gasto en una franquicia, la inversión en una franquicia, para el 80% de esos inversionistas, esa fue la inversión más importante en sus vidas. Es decir, el patrimonio que está en juego para un inversionista que compra una franquicia pueden ser los ahorros de toda su vida, puede ser su dinero de jubilación, pueden ser los sueños de mucho tiempo, etcétera, ¿no? Por eso, cuando nos sentamos a platicar con una empresa que va a dar franquicias, yo honestamente lo que trato de hacer es que haga esa empresa un trabajo de autoexploración, vamos a decir, de conciencia, no solamente para saber si es una marca que responsablemente está en condiciones de salir a vender, si tiene una tecnología novedosa, si tiene un concepto innovador, si tiene algo que ofrecer que le va a llamar la atención a los consumidores, si tiene ya sucursales operando que efectivamente le trasladan la suficiente información como para tomar esas decisiones de decir, ahora esto lo voy a compartir con terceros, voy a tomar el dinero de terceros y lo voy a arriesgar en esta aventura. Debo decir algo, no he visto magia más grande en materia de propiedad intelectual, vamos a decirlo así, que las franquicias. Eso no tengo la menor duda. Y esa es la misma razón que a veces nos motiva a decir las cosas como son. Cuando una empresa ha logrado con su marca hacer un posicionamiento frente a consumidores a lo mejor de todo el país y no tiene capital para crecer, pues a veces una franquicia es una alternativa extraordinaria. Vamos a compartir ese éxito con terceras personas, les vamos a trasladar nuestro know-how, nuestro paquete tecnológico, les vamos a prestar una marca, a rentar una marca, a licenciar una marca que va a hacer que la gente cruce la puerta y nos va a ir bien a las dos partes. Y muchas veces así sucede, y honestamente en México hay redes de franquicia operadas por desarrolladores extraordinariamente competitivos, responsables, serios y comprometidos. No me queda la menor duda. Hay muchísimas marcas que tienen esas características, pero también hay muchísimas marcas que están en las ferias de franquicia y que si yo les pregunto, oigan, de las que vi el año pasado, ¿cuántas de las marcas que estaban en esta feria de franquicias ya no vinieron este año? 70%, 75%. En 1 o en 2 años no regresan. ¿Y cuántas franquicias vendieron? 3 o 4. Mal negocio para todos. Evidentemente mal negocio para todos. Este tema de la circular de oferta de franquicia quisiera ser muy puntual porque es parte de esa nueva cultura que es necesario difundir y que todos asimilemos. Hay muchas franquicias, muchas, que de alguna manera burlan este periodo a través de una serie de presiones hacia el franquiciatario. Si quieres, como ya tenemos ese territorio en disputa o controvertido, etcétera, hay que tener cuidado. Si quieres, firmamos de una vez y en el contrato vamos a poner que yo te entregué la circular de oferta de franquicia hace 45 días para librar el término que la ley exige como periodo de negociación. Y muchos franquiciatarios terminan aceptando con tal de garantizar que tienen la franquicia a su disposición. Error garrafal. Si tenemos enfrente un franquiciante que de entrada nos está sugiriendo burlar la ley, pues algo anda mal con esa franquicia, ¿no? Primer tema, ese periodo de 45 días es un periodo apenas suficiente para verdaderamente poder hacer una radiografía de qué estamos hablando respecto de la franquicia. Porque un franquiciante nos va a decir cuántas unidades ha abierto en los últimos 10 años, pero no nos va a decir cuántas ha cerrado. No nos va a decir cuántas ha traspasado. No nos va a decir cuántos litigios tiene enfrente, que es una información que necesitamos nosotros investigar para realmente poder evaluar, tener un diagnóstico preciso de qué está sucediendo con una marca en particular. ¿De verdad tiene información suficiente de diferentes partes de la República Mexicana? Porque
Digo, de pronto, pues resulta que las cosas en Mérida no se comportan como en Morelia, o como en Ciudad Juárez, o como en Tijuana. Que los consumidores tienen muy diferentes gustos, muy diferentes preferencias, y que a lo mejor una marca medianamente conocida en la Ciudad de México o conocida en la Ciudad de México no la conoce absolutamente nadie en Campeche, ¿no? Y se parte de premisas falsas asumiendo que el negocio se va a comportar de la misma manera. Bueno, toda esa investigación, toda esa revisión y saber exactamente qué contempla el contrato, eso es lo que sugerimos revisar en ese periodo. Yo les diría, si ustedes están pensando en invertir en una franquicia o están pensando en dar franquicias a los que dan franquicias, yo les diría, hay una cláusula que nosotros recomendamos siempre incorporar en los contratos, a diferencia de otros consultores, que se llama cláusula de salida o cláusula de escape. ¿Qué significa? Hay muchos negocios de franquicia, muchos, que simple y sencillamente no funcionan porque el mercado es muy caprichoso. Simplemente por eso. Nos ha tocado ver un negocio que estaba en una calle, en una esquina, que se pasó a la esquina de enfrente y le cambió absolutamente o la suerte, o ahora los automovilistas sí lo veían y antes no lo veían, o algo sucedió que mágicamente el negocio movió un switch y empezó a generar utilidades. No, pero no siempre sucede así. Y a veces, por más que se esfuerce el franquiciante y el franquiciatario, simplemente el negocio no prospera, ¿no? Se mantiene en ese nivel de punto de equilibrio o abajo, ¿no? Yo a veces les digo a algunos clientes franquiciatarios, les digo, cuando vienen y nos dicen, es que mira, llevo 3 años peleándome para tratar de sacar adelante el negocio y pues, estamos en punto de equilibrio o un poquito abajo, les digo, hijo, qué pena me da que no hayas perdido mucho más dinero antes para que hubieras encontrado una solución. Porque mantenerse en ese nivel con la expectativa de que en algún momento va a dar el brinco, es a veces, francamente, el peor de los escenarios, ¿no? Y muchas veces así sucede. Y cuando revisamos el cumplimiento del contrato, no encontramos incumplimientos en ninguna de las partes. El franquiciante hizo su chamba, hizo estudios de mercado, encontró autorizó una ubicación de local adecuada, era el perfil de franquiciatario, dio asistencia técnica, hizo publicidad, verificó todos los temas y el condenado negocio no funciona. Y el franquiciatario lo mismo, cumplió cabal y al punto, absolutamente con todas las instrucciones, y el negocio no funciona. ¿Qué hacemos? Si atendemos al contrato tal como normalmente están redactados los contratos, esa persona, si quiere a los 3 años abandonar el negocio sin ningún reclamo de ninguna de las partes, pero quiere salirse indemne y bajar la cortina, no va a poder porque el contrato establece que tiene que pagar una pena convencional de 50, de 80, de 100 o de $150,000 si quiere bajar la cortina. Y luego el franquiciatario tiene otro tema, no tiene sueldo. Por eso tiene que hacer muy bien sus cuentas. En los modelos de franquicia hay 2 problemas graves que yo veo de falta de previsión, de falta de cultura. Uno, el tema de regalías y otros gastos de inversión. Se queda corto el franquiciatario de inicio en el montaje del local y tiene que pedir prestado. Su mejor escenario, amigos o familia que no lo van a presionar tanto. Su peor escenario, el banco. Y si es el banco, pues ya entonces va a tener un socio que le va a cobrar sí o sí cada mes con intereses. Y los modelos de franquicia, la mayor parte, no están diseñados para que alguien nos preste dinero. Están diseñados para que el que opera gane dinero. De ahí, ese es su sueldo, esa utilidad. Pero no va a tener otro ingreso si no tiene utilidades. Imagínense el escenario de tener un franquiciatario que al final del mes hace corte de caja, tiene que pagar la renta, tiene que pagarle empleados, tiene que pagar todo tipo de gastos, tiene que pagarle a proveedores. Y cuando cree que le quedó algo de dinero, le falta un 5% o un 6% de regalías para el franquiciante y un 2% por publicidad. Ese 8% de ventas netas puede ser más o menos la tercera parte de una utilidad razonable en un negocio. Si no tuvo utilidades razonables, es todo lo que quedaba, que se lo tiene que dar al franquiciante por un negocio que el franquiciatario siente que no está funcionando porque la fórmula del negocio no era tan mágica y tan bondadosa como el franquiciante le dijo inicialmente.
Algo no acabó de funcionar bien y yo estoy trabajando para pagarle al franquiciante. Si no hay una cláusula de salida, pues entonces se convierte en un tipo de esclavitud moderna. Tienes que seguir trabajando, seguirle pagando al franquiciante por un modelo que no despegó, que no genera utilidades, ¿no? Menudo problema. Entonces, recomendación, invariablemente, tienen los contratos que incluir una cláusula de salida. Bajo circunstancias de este tipo, ninguna de las partes ha incumplido, pero simplemente el negocio no está generando las utilidades que se esperaban. Bueno. Sí, George. Gracias. Hay una inquietud entre todos los que quieren franquiciar su negocio y un desconocimiento de los que ya están franquiciando el negocio respecto a este tema que hemos desarrollado contigo de las cláusulas de no competencia. El señor De Paul en algunas ocasiones ha preguntado también al respecto de este tema de si la aplicabilidad en México, de que si funcionan, de que si no funcionan, porque también hay muchos abogados por ahí que no, hombre, eso ni aplica en México, ¿no? Entonces, sí. Tu opinión al respecto, porque me parece fundamental que todos los que estamos en el tema de franquicias entendamos que existe eso y claro, que sí se aplica. Sí, bueno, George, no sé tu opinión, gracias. Tema crítico, crucial. Muchas veces, incluso en las ferias de franquicias, nos toca oír en los pasillos temas como, mira, se ve bien la franquicia, está interesante, la podemos comprar, aprendemos el negocio y luego ya nosotros lo operamos solos o ponemos una marca nueva y ya nos olvidamos del franquiciante, ¿no? Bueno, eso probablemente hace unos 15 años para atrás podría tener algo de verificación en la realidad. Hoy es absolutamente inviable por dos motivos básicos. Primero, porque los negocios de franquicia operan normalmente bajo la base de un cúmulo de información que califica en términos de propiedad intelectual como secreto industrial. Es decir, el negocio de franquicia tiene un paquete de información que entrega al franquiciatario a través de manuales, instrucciones, capacitación, etcétera, que son secretos industriales, propiedad de la franquicia. Ese es un primer tema. Y es muy difícil pensar en que alguien va a seguir operando el mismo giro y que no va a usar esa información. Normalmente la usa y normalmente queda expuesto a que se pueda acreditar con además una presunción, sí, gracias por el aviso, una presunción de que muy probablemente hay ese uso indebido de información porque fue franquiciatario de esa marca en particular. Y el segundo es la cláusula de no competencia en sí misma. Cuando le preguntamos a un abogado que no se dedica a esta materia, oye, esta cláusula de no competencia, no te preocupes, la Constitución nos garantiza el derecho al trabajo y eso no aplica. Falso, sí aplica. Tenemos jurisprudencia en México desde hace 3 años o más que clara y categóricamente establece que las cláusulas de no competencia son exigibles cuando tienen condiciones limitadas de duración y de territorio. Es decir, si aplicamos al franquiciatario la cláusula diciéndole no podrás operar un negocio de este mismo giro durante 2 años posteriores a la terminación en un territorio, por ejemplo, en el mismo estado de la República en donde opera la franquicia, la cláusula es perfectamente válida y si intentamos operar un negocio bajo esas condiciones, entonces se va a generar una pena convencional que nos van a exigir el pago. Tenemos sentencias ya en México en donde se ha obligado al cierre de un establecimiento en particular operado por un exfranquiciatario y además aplicándole la pena convencional. Así es que hay que desterrar justamente este tipo de tabús o de ideas, ¿no? Aplica la cláusula de no competencia, entonces en términos de tiempo y de geografía. Exactamente. Ahora, que la puedas cobrar ese es otro tema, ¿no? Pues, en el contrato debiste haber previsto. Pero George, no mecanismos. Todos los contratos, a veces decimos, bueno, voy a constituir una sociedad, esa es la recomendación. Al fin, que es una sociedad, un patrimonio afectado a un fin específico de carácter mercantil, ¿no? Yo no voy a arriesgar más. Dicen que el gran invento del hombre moderno del capitalismo fue la sociedad de responsabilidad limitada. Eso es lo que permitió el crecimiento del capitalismo. Yo afecto un patrimonio a un determinado fin y no comprometo mi patrimonio personal, solo lo que esté en la sociedad. ¿Qué creen que hacen las franquicias en general? Pues bueno, pero además por recomendación de los abogados, evidentemente.
tienen que firmar como obligados solidarias las personas físicas socios de la empresa, de tal manera que le trasladamos a la persona física los riesgos. Y si hay alguna pena convencional que cobrar, no nos quedamos solamente con el patrimonio de la empresa, nos vamos contra el patrimonio de las personas que forman la empresa. Entonces, el tema no es tan simple como ese, y tenemos casos donde el franquiciante, alegando que un contrato lícito que firmaron las partes, nada más que eso, nuestro sistema jurídico así funciona. No podemos llegar con un juez a decirle, oiga, señor juez, que eso es muy injusto. Eso le hubieras dicho a la contraparte antes de firmar. Ese es el tema, justamente, ¿no? Ese es el riesgo, que una vez firmado el contrato, por más injusto que sea, se aplica rotunda y contundentemente la letra del contrato. Así es que tenemos casos donde hay franquiciantes cobrándole a personas físicas que están comprometidas con todo su patrimonio como avales, como obligados solidarios, como firmas mancomunadas. Hay muchas figuras bajo las cuales se puede trasladar esa responsabilidad patrimonial a los socios de la compañía, y casi todas las franquicias operan bajo esa premisa. Entonces, insisto, para terminar, y si tienen alguna pregunta, espero que todavía tengamos un pequeño espacio, el tema de acercarse al fenómeno de franquicias tiene como presupuesto realmente leer, preguntar, negociar, estudiar, analizar, evaluar para tomar decisiones. Igual que los franquiciantes. Un franquiciante que decide salir a vender franquicias sin hacer un ejercicio real. Tengo la vocación, tengo la pasión por atender franquiciatarios, tengo la paciencia para esperarme a que este negocio florezca, porque un negocio de franquicias, y aquí tenemos franquiciantes de primer nivel, pregúntenles, se tarda mucho tiempo en dejar dinero. Hasta que tenemos una red ya configurada, empieza a ser atractivo. Mientras tanto, es una lata tener franquiciantes hablándonos todo el día, preguntándonos cosas. Insisto, cuando las franquicias funcionan es magia pura poder liberar el potencial de una marca para crear una red, ¿no? Es uno de los grandes atributos de las marcas. Pero hay que tener pasión, vocación, inteligencia, plan de negocios y paciencia. Y no siempre los franquiciantes la tienen, ¿no? Por eso es muy válido que un franquiciante diga, pero yo ¿por qué le voy a dar a ganar dinero a un franquiciatario si no lo necesito, si puedo abrir sucursales? Bueno, perfectamente válido. Pero si no tengo el capital y no puedo controlar administrativamente una sucursal en Tijuana, bueno, pues entonces una franquicia puede ser una gran alternativa. Pero hay que tener los pies sobre la tierra. Ese sería el mensaje. Muchas gracias. Y si hubiera alguna pregunta, no sé, George, si hay tiempo para alguna pregunta. Gracias. Hola, buenas. En el caso de la cláusula de no competencia, ¿pudiera haber algún esquema en el cual el franquiciatario, a través de un tercero, decida replicar el negocio? Mira, sí, y de hecho se utiliza mucho al famoso prestanombres, que jurídicamente se conoce como interpósita persona, pero si se logra demostrar que hay un vínculo entre ellos, adiós negocio, y es relativamente fácil hacerlo. Primero, bueno, ¿cuál es el RFC bajo el cual está facturando el negocio? No, pues es la esposa, o es un primo, o es un tío, o es un pariente. Bueno, primera premisa. Y luego, bueno, pues hagamos una demanda y pidámosle que demuestre que no se trasladan fondos de esa cuenta de banco a la cuenta del antiguo exfranquiciatario, por ejemplo, ¿no? Y normalmente, siguiendo el dinero, se puede demostrar que hay, porque son demasiadas circunstancias, ¿no? Qué casualidad que en el mismo local, en la misma ubicación, inmediatamente al primo se le ocurrió que ahí podía operar un negocio con el mismo giro cuando no tengo ninguna experiencia previa, etcétera. Y además, cuidado con los secretos industriales, porque puede ser que evadas la cláusula de no competencia, pero tienes que demostrar no estar utilizando la información de la franquicia, lo cual es bastante complicado. Entonces, cada vez es más difícil escapar, la verdad. Gracias. Otra pregunta. Mencionaste que había contratos entre dos partes de un contrato legal. En ese caso, ¿existen cláusulas que pudieran ser ilegales dentro del contrato? Te digo un ejemplo. Una vez firmé un contrato para una franquicia que decía sin derecho a defensa. Decía cláusula sin derecho a defensa. En cualquier problema que pueda surgir de parte del franquiciante al franquiciatario, el franquiciatario, no se puede defender en la corte ni nada.
¿Eso podría determinarse como un contrato ilegal y se podría anular y devolverme mi dinero de la franquicia? Gracias. Mira, es difícil que se anule todo el contrato. Normalmente hay cláusulas nulas y simplemente se elimina esa cláusula, no se elimina todo el contrato. Claramente esa cláusula es absolutamente aberrante, no solamente nula, es bizarra. Es decir, la Constitución categóricamente establece nuestro derecho a una defensa gratuita, expedita, digo, lo ponemos entre comillas lo de expedito, ante tribunales formados antes, digamos, del hecho. No, ese es nuestro derecho constitucional y no puede ser limitado. Por lo tanto, esa cláusula en particular es absolutamente nula. La cláusula, no el contrato, no necesariamente el contrato. Te exigirán el resto del contrato como válido, aunque esa cláusula se elimine. Sí. Hola, saludante. Hola, Jerry. Oye, es bien importante ahora que mencionas la situación de los secretos industriales, que muchas personas piensan que la información confidencial siempre es secreto industrial y no es así. Entonces, en algunas ocasiones, la información confidencial puede llegar a ese estatus de secreto industrial, pero para ello hay que tener una serie de cuidados, de estrategias, porque si no, en tribunales, aunque digamos, es que yo te di mi manual y mi know-how, etcétera, jamás lo vas a poder lograr, porque no lograste que esa información confidencial tuviera el nivel de un estatus de secreto industrial. No, totalmente de acuerdo con Jerry. Efectivamente, digo, y ese es un mensaje para los franquiciantes. Para que una información confidencial pueda calificar como secreto industrial, primero, tiene que tener aplicación industrial, comercial o de servicios. Tiene que ofrecer una ventaja competitiva a quien la posee. Tiene que, obviamente, no estar en el dominio público, ser propia, ser confidencial, estar resguardada. Se tienen que haber tomado las medidas al alcance del titular o el dueño de la información para evitar su divulgación. Tiene que constar preferentemente en un soporte material, magnético, etcétera. Y además se tiene que prevenir al receptor de la información de que es un secreto industrial. Sin todo eso, y hay muchas maneras y protocolos para alcanzar ese estatus, que son recomendables, la información efectivamente carecería de la condición como para que alguien en un tribunal diga soy titular o poseedor de un secreto industrial protegido por la ley. Por eso también los franquiciantes tienen que desarrollar esa cultura para verdaderamente convertirse en propietarios de su información. Creo que última pregunta porque ya nos están por acá sacando la tarjeta roja. Buenas tardes. Bueno, uno de los elementos que van totalmente inmersos en la figura de franquicia, pues es la imagen comercial. A partir de la última reforma de mayo de 2018 de la antigua ley, se incorpora ya para registro la imagen comercial. Actualmente, pues la nueva ley ya lo trae de igual manera. Sí. Entonces, desde su perspectiva, el INPI tendría facultades para poder sancionar la vulneración de una imagen comercial, aunque no se tuviera un título de registro. Mira, sí, y de hecho ya se puede tener un título de registro, es decir, ya es registrable la imagen comercial, ya está previsto como una modalidad de marca, ¿no? Prácticamente lo estamos considerando como una marca no tradicional. Entonces ya es registrable la imagen comercial, ya tenemos nosotros algunos registros cuestionables, porque debería ser una figura de competencia desleal, no registral, pero bueno, esa es la decisión que se tomó, somos muy formalistas, necesitamos un título, un certificado, etcétera, y consecuentemente podemos actuar en base al registro si existe. Si no existe, más complicado, pero podríamos hacer valer la cláusula genérica de competencia desleal o la fracción 2 del 386, ¿no? Asociación de establecimientos por virtud de que tienen elementos que eventualmente se confunden. Esa sería, digamos, la posible solución. ¿Sí? ¿Seguimos? Que hay espacio para un par de preguntas más. Pero ya no hay preguntas. Así es que creo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias.